La Comuna de París es un hecho importante, cambia el mundo, que lamentablemente en esta parte de la Tierra, en el occidente, no es muy conocido. Y yo les voy a enseñar y les voy a mostrar por qué es importante los eventos que sucedieron en la Comuna de París entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871. 1871. O sea, ahí nomás. Considerando que, por ejemplo, nuestra Guerra del Pacífico, 1879. En 1871, en Francia, específicamente en París, los trabajadores, los ciudadanos de París, se toman la ciudad. París está envuelta, Francia está envuelta en una guerra con Alemania, dirigida por don Otto von Bismarck, ¿no es cierto? Y los franceses perdieron. Las autoridades de Francia arrancan al Palacio de Versalles y la ciudad queda desprovista de autoridades. Los trabajadores se reúnen y empiezan a tener el control de la ciudad. Por primera vez, los trabajadores se toman el poder y son capaces de gobernar una ciudad. Duró 60 días este experimento. Pero, ¿por qué digo que va a cambiar el mundo? Porque hay personajes muy importantes dentro de la historia que están observando este fenómeno social. Este fenómeno social en donde los trabajadores están creando dictámenes, decretos para poder mejorar, por ejemplo, la mejora de los trabajadores nocturnos, la mejora de devolución de las herramientas que estaban empeñadas para que pudieran trabajar, algunas salas cunas. Este proceso histórico de cómo era posible que los trabajadores pudieran tener el control de una ciudad, lo estaban observando al menos dos personajes. Uno se llama Carlos Marx y Friedrich Engels, en donde las ideas de ellos decían que los trabajadores sí podían tener el control del Estado y que el Estado, ¿no es cierto?, proveyera los mecanismos para que los trabajadores tuvieran el acceso a los beneficios correspondientes, pero siempre controlado por los trabajadores. Acá estaban viendo en vivo y en directo la situación. Carlos Marx, Friedrich Engels. Lamentablemente, este proceso histórico de la Comuna de París, que ya les dije, 1871, es barrido literalmente porque vienen las tropas francesas del gobierno francés y disuelven y provocan una de las masacres más grandes que ha tenido la historia. 30.000 muertos en una semana dentro de una ciudad. 30.000 muertos. Eran tan grande la cantidad de gente que había que matar o que fusilar que se hacían amontonados, ¿ya? En grupos de a 100, pasarlo por las armas. Eso fue lo que sucedió. Carlos Marx y Friedrich Engels estaban viendo este proceso. Proceso que demostraba a través de los postulados teóricos del libro del Capital, que fueron finalmente, y muchos años después, en el año 1918, implementados y llevados a la práctica también en otra parte del mundo y a través de otro personaje. En Rusia, Lenin implementa los proyectos y las ideas que tuvo Carlos Marx y Friedrich Engels, que vieron en vivo e indirecto que sí era posible, según sus postulados, que los trabajadores tuvieran el control. Fue el primer estallido social, por así llamarlo, y que vino a cambiar el mundo. Cuando Lenin implementa las ideas de Marx, esta idea fue expandiéndose a través de esa parte del planeta hacia otros países, China, Corea, Vietnam, Camboya, etcétera, etcétera. Y toda esa línea que hoy día llamamos comunismo. Por tanto, nace de ahí este tema, fundamentalmente.
siempre en esta zona se les den de tributo a los caídos en la Comuna de París. Por otro lado, hay otro personaje que también está mirando y observando esta matanza o este evento que sucede social, y se llama Otto von Bismarck, que va a ser llamado posteriormente como el padre de la seguridad social. Los trabajadores exigían beneficios para cubrir 3 contingencias básicas que hasta ese minuto no se habían resuelto. El planeta, la humanidad, nunca había logrado resolver las 3 contingencias básicas que tiene el ser humano, que nos va a tocar a todos. Todos vamos a envejecer, todos vamos a morir y todos nos vamos a enfermar. Esas 3 son las contingencias importantes que nunca antes, en todos los imperios, en todos los reinados, en ninguna parte se habían logrado tratar estas 3 contingencias. Esporádicamente la beneficencia de la iglesia había tratado de darle solución, algún orfanato, darle solución de comida, de hospitales, pero pertenecientes a la iglesia para curar a los enfermos. Pero los estados nunca lo habían hecho. Otto von Bismarck, viendo este desastre, sus palabras fueron: yo no quiero que esto le suceda a los trabajadores de mi país. Siendo un hombre de ultraderecha, por así llamarlo, pensó en esta situación, políticamente a lo mejor, como quieran verlo. La cosa es que en el año 1881, en el Congreso alemán, se dictan las primeras leyes para crear la seguridad social. Por tanto, como les siempre digo, el tema de la seguridad social o de la previsión social, como quieren llamarlo, es un tema absolutamente nuevo, moderno. Las 3 contingencias, vejez, invalidez y muerte, nunca habían sido tratadas. A partir de Otto von Bismarck, sí se empieza a crear esta idea. Un claro ejemplo de por qué es tan moderno esto: la salud, la vejez, pensiones. Aparecen las primeras palabras de pensiones. Por ejemplo, en Chile, Bernardo Higgins, cuando cayó herido en el campo de batalla, no pidió licencia médica. No tuvo licencia médica. No existía el concepto de proteger la salud o la enfermedad o la invalidez. Cuando Arturo Prat cayó en el monitor Huáscar, nadie hablaba de pensiones. El Estado daba pensiones a ciertos personajes importantes de la historia, pero no existía el concepto. Los marinos en la Esmeralda tampoco. Muchos soldados, los soldados de nuestra guerra del Pacífico, que está ahí nomás, tampoco tuvieron pensión. Muchos de ellos votados, abandonados, porque el concepto no existía. Recién en 1881, don Otto von Bismarck planta los primeros cimientos de lo que va a ser finalmente la seguridad social para todo el mundo, creando un modelo de pensión que al día de hoy llamamos sistema de reparto. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre cómo esto se hace en Chile.